Alvar, aluminio argentino. Hay muy pocas empresas en Latinoamérica de aluminio, creo que están en Ecuador, en Venezuela, Brasil, México y algún lugar más, Colombia, sí, supongo. Bueno, Alvar Argentina es una empresa que se dedica al aluminio en sí, que exporta el 70% en general, este año no, este trimestre no, y el 30% es uso para el mercado local. En división primario, que es el aluminio base, se materializa la mayor parte de operaciones de Alvar, con una capacidad de producción de 460.000 toneladas en la planta de Puerto Madryn, que también hay parques eólicos, que Alvar se hizo de eso, y la dilución en elaborados representa el siguiente eslabón de la cadena productiva que posibilita al aluminio puro sea transformado en extruidos y en laminados usados para las industrias y la construcción, así como la fachada de edificios hasta los packaging de alimentos comestibles. Estos productos con alto valor agregado son fabricados en Abasto, un pueblito de la provincia de Buenos Aires, con una capacidad de 35.000 toneladas, o sea, menos del 10% de Puerto Madryn. Además se dedica a la energía hidroeléctrica, así como la térmica y la eólica por los parques eólicos, como dije, en hidroeléctrica Futa-Leufu, y con participación en la transportadora de energía eléctrica de alta tensión, así como en Transener tiene Transma, que transfiere la energía a la provincia de Buenos Aires. Transpa transfiere la energía, es una sociedad vincular, a la Patagonia. ¿Qué es el aluminio en sí? Que es muy interesante saberlo. El aluminio es uno de los materiales más comunes de la Tierra, ¿no? En la corteza, después del oxígeno y el silicio. Desde el punto de vista técnico-económico es un material sustentable. Casi la totalidad de productos de aluminio pueden ser reciclados repetidamente sin perder el metal, su calidad y propiedades. La utilización de metales reciclados ahorra energía. Como ejemplo, acá ponen que considerando todo el ciclo de vida, 1 kilogramo de aluminio en automóvil implica la reducción de 19 kilogramos de emisiones de dióxido de carbono. Es bastante interesante esto, por eso lo quería leer, y se puede navegar más en la página. Es media limitada, es un tanto, no está vigente porque ponen noticias del 2019, pero bueno, para enterarse de los productos y adicionales se puede chusmear. Bueno, comienza el ejercicio 2020-2021 con un saldo negativo de 520,6 millones de pesos. En 2019-20 el inicio fue un saldo deficitario de 4.201 millones de pesos. Esto se da principalmente por saldos a resultados financieros y la devaluación abrupta de agosto del 2019. Una cosa para ver que tengo pendiente es acá la sociedad hidroeléctrica Futa-Leufu tiene 60,20% de la participación. INFA, que es incrustaciones, montajes industriales y todo eso, tiene el 100%. Generación de energía, transporte y comercialización de la misma, que a su vez tiene Transma, tiene el 99,08% de la... el que tiene Transma es Trelpa, que es la sociedad vinculada, 40%. Y esto es generación de energía eléctrica, aunque dice transporte también. La empresa informa que desde el comienzo de la pandemia la unidad de alistamiento y el arranque de aluminio primario fueron desafectados. Esto es la producción, ¿no? La gente. A la fecha se encuentra una capacidad productiva del 60%, buscando esquemas productivos que permitan restablecer parcialmente la capacidad restante. Hasta septiembre, inclusive, por lo que había pasado en la pandemia y por decreto del gobierno provincial, se encontraba inactiva también. En marzo hasta mayo también se encontró inactiva. En asamblea se resolvió trasladar el resultado del ejercicio 2019 a reserva facultativa para futuros dividendos y resolver un quebranto de reserva legal. Se pagaron los intereses de obligaciones negociables por 2,57 millones de dólares. Un poco para ver el esquema de obligaciones negociables. Tiene una clase, una serie 1,
empezó el 9 de abril de 2019, fue alrededor de 150 millones de dólares. La tasa que implica es 6,70% de interés que se paga en forma trimestral, y la amortización van a ser en 12 cuotas trimestrales a partir del 2021. O sea, 12 por 4 son 4, 2025 se termina de pagar la última amortización. Los ingresos por venta dan 14.535,4 millones de pesos, que es una caída del 17,8% con respecto al primer trimestre del 2019-2020. Los costos de venta 12.918,7 millones de pesos, un ahorro del 15,12% interanual. El margen de EBITDA sobre ventas da lo mismo que dio el final del año pasado, 13,4%. El año pasado un margen de 13,2%. La rotación de inventario promedio es de 1,39. El primer trimestre era cada año prácticamente, 3,44 días. El precio de aluminio se encuentra en $1.900, cuando al cierre del anterior trimestral o el cierre anual de la memoria era de 1.500 más o menos, un 27% menos. Bien, vamos a ver ingresos, costos y todo lo demás también. Bueno, acá como decimos, esta es la baja de tanto de ingresos como de costos. Si bien el margen bruto es menor y el margen operativo es menor, el margen de EBITDA, que sumar esto por depreciación y la proporción, ¿no?, del EBITDA, sumando esto con amortizaciones y depreciaciones, da un poquito más que esto, pero un parecido. Y los inventarios, tenemos que, si bien está constante en este trimestre, está en el promedio, después vamos a ver el desglose. El costo también es medio constante, excepto el cierre del año pasado. Y inventarios. Ahí vamos, son los inventarios, a ver ¿cómo nos cuesta? Bueno, en los inventarios, productos terminados, está en 9 millones menos que el año pasado. O sea, el año pasado tenía 15 millones. Si bien compensado con algo de materias primas, algo de compras, pero es más bajo que en relación a la existencia del año pasado. El 84% de la facturación es el segmento de aluminio primario, cayendo en la misma en un 20,4% anual. La división aluminio elaborado, 9,4% del total, sube un 17,6%. La generación de energía, donde se incluye la producción y venta de energía eólica, es un 5,1%, bajo un 27,7%, y se factura al exterior un 55,5% y cae un montón, 33,6%. Esto por como es la limitación en la producción. Se vende a los clientes más particulares y más fieles, así más o menos. Pero esto tendría que estar rondando el 70%, como vemos en la página. Vemos los segmentos y acá tenemos que, bueno, tenemos división primaria, después tenemos división elaborado, después generación de energía, y esta es la que se dedica a las construcciones por FILFA. Esto nos da 14.536, y acá tenemos también las bajas que dijimos. Bueno, el mercado externo el año pasado eran 12.161,8 millones de pesos, y este año es 8.073,5 más o menos, una baja importante del 33%. Nada más. La producción de aluminio primario cayó un 42,5%, por lo mencionado en la reseña, y por los parates. Los elaborados son un 23,6% anual. Esta es la producción del abasto, o sea, se ha restablecido al 100%. La hidroeléctrica Futaleufú sube la producción de energía eléctrica un 39%, pero no la de los
la de Puerto Madryn, sí, la de Río. Vamos a ver en cómo nos vivimos. Bueno, agrando un poquito, tenemos que, bueno, el volumen de producción es lejos el peor de los últimos 5 años. En cambio, de edición elaborado, acá hay un crecimiento con respecto al año pasado, a pesar de la pandemia. El mercado externo no tiene influencia, pero acá sí, como está el crecimiento del mercado interno, pero no la del mercado externo, por las limitaciones que dije. Esto es por un problema que hubo en la central de Camesa, entonces el volumen de ventas cayó en la energía eólica y sobre todo térmica, y la energía hidrotelafú sigue más o menos en el promedio, un poquito mejor. Los despachos de aluminio primario bajan un 25,2%, el despacho al exterior es un 72,4%, bajando un 24,7%. Los despachos elaborados, como dije, suben un 19,5%, se exporta el 3,28%, allá se exporta el 72,4%. Los despachos hidroeléctrica bajaron un 8,1%, energía eólica térmica baja un 51,6% por el colapso de líneas. Los gastos de administración comercial y distribución acumulan 992,8 millones de pesos, un ahorro de 19,4, principalmente por ahorro o por honorarios por servicios, sueldos y jornales y gastos de exportación netos. Esto lo vemos aquí. Más o menos lo que destaco es en gastos de exportación por reintegros, 428, 606, y acá es 663, o sea, hubo menos gastos en eso, por algunas salvaguardas a los gastos de exportación. Los resultados financieros acumulan un saldo negativo de 803 millones de pesos. El año pasado acumulaba un negativo de 6.129 millones de pesos por diferencia de cambio. La deuda en pesos es de 4.287. Lo que hice fue comparar, bueno, después lo digo, en moneda extranjera se imputa el 66,8% del total y una baja del 3,2%. Y comparé balance contra balance, pero está ajustado por inflación, así que hay que restar al 3,2 o sumar, mejor dicho, a la baja la inflación en este trimestre, que más o menos sería casi un 10%, sería un 13% de baja de la deuda. El flujo en efectivo da 2.182 de peso, una caída del 46%. Bueno, vamos a ver todo esto. Primero tenemos el cuadro por inflación, que no hay detalle, pero bueno, acá tenemos los costos financieros que están impulsados por 6.700 y pico por diferencia de cambios en negativo. Después, la deuda. Tenemos acá en moneda extranjera es 28.650 millones más o menos sobre 42.887, y bueno, todo por suerte hay 10.000 de esos 42 millones que es corriente más o menos. Bien, y por último el flujo de fondos. Que no da abajo, que bien si no hay un saldo de inicio del periodo porque dio negativo. Es por eso que es más bajo que el año pasado el total, pero hay un aumento del flujo bueno, no hubo adquisición de planta de equipo, eso la planta de Puerto Madryn para los parques eólicos, y el pago de dividendos, que este año no se pagó y no se va a pagar, teóricamente. Seguimos, las perspectivas mencionan que la suba del precio del aluminio en 26 están sujetas al comportamiento de la oferta y consumo en China y los rebrotes de la pandemia.
Las exportaciones siguen limitadas por las restricciones impuestas a la producción. Esto hablamos de la capacidad. En el mercado interno se muestra una recuperación proyectada al corto plazo. Se verá cómo trasciende la pandemia. En energía se sufre la sequía de los embalses y el desperfecto por hielo de 52 torres de centrales eléctricas en Gamesa y está en reparación, muchas de ellas con fecha de fin a febrero del 2021. La liquidez sube de 1,85 a 3,02, la solvencia va de 0,72 a 0,87, el valor del libro es 13,63, la cotización es 53,5, la capitalización es de 149.800 millones de pesos, la pérdida de producción acumulada es 0,19. Y antes de irme, quiero mostrar por qué sube la liquidez. Esto, los pasivos financieros, es lo que hace al hacer la baja de tasa de interés, hace que sea muy notoria la baja. Acá tiene el saldo inicial, eran muy parecidos, y cancelaciones de préstamos de capital el año pasado, si bien es menos 28, hay una diferencia de intereses de 7 millones de pesos. Y bueno, esto se compensa con esto no, y las cancelaciones de préstamo por intereses acá. Todo lo que sea por la evolución de este rubro hizo que se baje el pasivo corriente, por eso la liquidez es mayor. Así que es todo y muchas gracias.